Llevamos 24 años casados y ahora me pides el divorcio. Quiero el divorcio. Estoy cansado de mentirte. Estoy enamorado de otra mujer. El día que Cecilia Harwell firmó los papeles del divorcio, no lloró. Ya se le habían acabado las lágrimas 3 meses antes. Aquella noche en que encontró un perfume desconocido en el cuello de la camisa de su esposo, y lo vio mirarla directamente a los ojos y mentirle sin siquiera pestañear. Esa fue la noche en que algo dentro de ella se cerró en silencio. Para siempre. Cecilia había amado a Edmund Harwell durante 24 años. Había construido un hogar con él, había criado a su hijo, había guardado sus propios sueños en el fondo de un cajón, de la misma manera en que se dobla un vestido diciéndose que algún día lo usarás, y nunca lo usas. Durante mucho tiempo, Cecilia creyó que amar bien a alguien era suficiente para que se quedara. No lo era. Edmund llegó a casa aquella tarde de martes en marzo oliendo a una mujer llamada Vivian Cross. 29 años. Asociada junior en su firma de abogados. Con esa clase de confianza que solo tienen las personas que todavía no han sido destruidas por la vida. Edmund se sentó frente a Cecilia en la misma mesa de cocina donde habían compartido 1000 cenas, y le dijo que quería el divorcio. Sin preámbulo. Sin remordimiento. Deslizó los papeles por la mesa como quien cierra un trato de negocios del que ya se ha olvidado. Siempre has tenido una vida cómoda, Cece, le dijo. La forma en que pronunció su nombre la hizo sentir como algo viejo y sin valor. La comodidad no es vivir. Necesito más que esto. Cecilia lo miró durante un largo momento. 24 años. Tomó el bolígrafo. Y firmó. Lo que Edmund no sabía, lo que nadie en el pequeño pueblo de Millbrook, Connecticut, sabía, era que 6 meses después, Cecilia cruzaría una puerta que le helaría el corazón, que dejaría al descubierto todo lo que Edmund creía saber sobre su silenciosa esposa, y que haría que Vivian Cross deseara con toda su alma haber elegido a un hombre muy diferente. Pero no nos adelantemos. Cecilia había crecido en una casa humilde en las afueras del valle de Whitmore, a 3 horas al norte de Hartford. Su padre, George Alderton, reparaba relojes para ganarse la vida. Usaba el mismo cardigan marrón todos los inviernos. Conducía un coche más viejo que la mayoría de los matrimonios de su calle. Hablaba poco. Era bueno de esa manera en que los hombres callados son buenos, sin aspavientos, sin fanfarria. Cuando George murió, 2 años antes del divorcio, le dejó a Cecilia un pequeño sobresellado. Dentro, con su letra cuidadosa, había una sola línea escrita. Cuando llegue el momento, llama al señor Finch en Aseford. Él te lo explicará todo. Cecilia guardó el sobre en el fondo de su armario y lo olvidó. Siempre había algo más que hacer. La agenda de Edmund que administrar, las cenas que organizar, una casa que funcionaba gracias a su esfuerzo pero que nunca le daba crédito a nadie. La mañana después de firmar los papeles del divorcio, Cecilia encontró el sobre otra vez. Marcó el número. El señor Gerald Finch tenía 78 años y había sido el amigo más cercano de George Alderton durante 43 años. El señor Finch no le pidió a Cecilia que fuera a verlo. Fue él quien condujo 3 horas hasta su puerta, llegó con un maletín de cuero y una sonrisa serena, y se sentó con ella en esa misma mesa de cocina donde los papeles del divorcio habían sido firmados apenas unas horas antes. Y entonces, Gerald Finch le contó todo. George Alderton nunca había sido simplemente un reparador de relojes. A lo largo de 4 décadas, había construido en silencio Alderton Capital, inversiones pacientes, propiedades en 7 estados, un portafolio privado que había crecido de manera constante detrás de la fachada de su cardigan y su coche viejo. Año tras año, George había utilizado esos recursos para financiar escuelas rurales, albergues para mujeres, bibliotecas comunitarias y jardines de cuidados paliativos. Todo eso hecho sin una sola placa. Sin una sola mención en la prensa. Solo el bien hecho y dejado atrás. Y ahora todo le pertenecía a Cecilia. ¿Cuánto?, susurró ella. El señor Finch cruzó las manos sobre la mesa. 3.300 millones de dólares, dijo, de forma conservadora. La habitación quedó en completo silencio. Cecilia bajó la mirada hacia sus manos. Esas mismas manos que habían cocinado las cenas de Edmund, administrado su agenda, sonreído a sus colegas. Esas mismas manos. No lloró. Algo mucho más poderoso que las lágrimas recorría su cuerpo. Y por primera vez en muchísimo tiempo, se sintió como el comienzo de algo. No se lo dijo a nadie. No a su hijo Thomas, que tenía 22 años y estaba terminando su carrera universitaria con los mismos ojos serenos de su abuelo. No a su hermana Patricia,
que se lo habría contado a su marido en menos de una hora. No a su amiga Donna, que la quería de verdad pero que era incapaz de guardar un secreto por más de 48 horas. Contrató un equipo legal privado en Hartford, 4 personas sin ningún vínculo con Edmund ni con su firma. Dedicó 2 semanas a reuniones cuidadosas donde aprendió el alcance completo de lo que su padre había construido y lo que ella era capaz de hacer ahora. Y entonces fue a encontrarse con su vida. Compró una casa en las colinas a las afueras de Millbrook. Muros de piedra, un porche amplio, un jardín que era enteramente, sin disculpas, suyo. Plantó cosas. Leyó los libros que había tenido pendientes durante 10 años. Se permitió, lenta y deliberadamente, recordar quién era antes de convertirse en la esposa de Edmund Harwell. Fue a través de uno de los proyectos comunitarios del fideicomiso que conoció a Oliver Crane. Oliver tenía 51 años y era arquitecto. Llevaba 20 años diseñando los edificios que nadie fotografiaba pero que todo el mundo necesitaba: salas de lectura, centros comunitarios, jardines de cuidados paliativos en pueblos que el resto del mundo había dejado de mirar. Era serio con su trabajo. Con casi todo lo demás, no tanto. Oliver llegó a la casa de Cecilia un miércoles por la mañana para hablar sobre un nuevo proyecto de sala de lectura, y la encontró en el porche con una camisa manchada de pintura, teniendo una discusión firme y unilateral con una rosa trepadora que estaba creciendo en la dirección completamente equivocada. Oliver se quedó parado junto al portón, mirándola. «Nunca escuchan», dijo. Cecilia se dio la vuelta. El cabello suelto, un lápiz detrás de la oreja. Lo miró directamente, sin nada fingido en su expresión. «Oliver Crane», dijo ella. «Cecilia Alderton», respondió él. Se dieron la mano. Ninguno de los dos la soltó tan rápido como la situación requería. Trabajaron juntos durante 3 meses. Él venía 2 veces por semana. Discutían sobre ventanas, sobre la luz, sobre lo que una habitación necesitaba para que alguien quisiera quedarse en ella. Cecilia tenía opiniones fuertes, precisas, detalladas, ganadas con esfuerzo. Oliver no estaba de acuerdo con ella en 4 puntos distintos. Resolvieron cada uno de ellos en algo mejor de lo que cualquiera de los dos había propuesto al principio. Para el segundo mes, Oliver ya se quedaba a cenar. Para el tercero, conversaban mucho después de que los platos estuvieran recogidos, con la noche ya cerrada afuera. Oliver la hacía sentir, en los momentos simples y sin importancia de un miércoles ordinario, como alguien genuinamente valioso de tener en una habitación. Edmund no la había besado en 5 años. Ni una vez. Ni en su cumpleaños, ni en ninguna festividad, ni en ninguna noche en que Cecilia se hubiera arreglado con cuidado y esperado en silencio. Se había acostumbrado tanto a ser invisible que casi había logrado convencerse de que la calidez era algo que les pasaba a otras personas. Una tarde de noviembre, Oliver se detuvo en la puerta justo antes de irse. Se dio la vuelta. La miró a la luz cálida del pasillo. «Me gustaría llevarte a cenar», dijo en voz baja. «Una cena de verdad. No una cena de trabajo. Una en la que no esté mirando planos». «¿Y qué vas a mirar entonces?», preguntó ella. «A ti», respondió él, simplemente. Cecilia se quedó callada un momento. «El sábado. A las 7». Oliver asintió una vez y salió hacia la noche fría. Cecilia cerró la puerta y se quedó apoyada contra ella. Con la mano plana sobre el pecho, sintiendo algo que llevaba tanto tiempo sin sentir que casi había llegado a creer que ya no existía. El sábado llegó. Oliver apareció con un abrigo oscuro y le trajo un solo lirio blanco. No rosas. Había notado que Cecilia tenía una relación complicada con las rosas, y no dijo nada al respecto. Simplemente le tendió la flor y esperó. Fueron a un pequeño restaurante italiano. Luz de velas, una mesa en un rincón que parecía haber estado esperando exactamente esa conversación. Hablaron durante 4 horas. El tipo de conversación que se siente fácil, no porque los temas sean ligeros, sino porque la persona que tienes enfrente hace que cada tema se sienta seguro. Oliver la acompañó hasta su puerta al final de la noche. Se quedaron en el porche bajo el aire frío, con el cielo de Connecticut lleno de estrellas. Oliver extendió la mano y apartó suavemente un mechón de cabello de su cara. Su mano se posó en la mejilla de Cecilia por un instante, cálida contra el frío de la noche. «Cecilia», dijo él. Solo su nombre. Ella no respondió. Simplemente cerró los ojos. Oliver la besó despacio, con suavidad. El tipo de beso que no tiene prisa, que lo sabe. Cecilia había olvidado que un beso podía sentirse así. Como ser vista. Como ser elegida.
Como llegar a algún lugar hacia el que no sabías que habías estado viajando. Cuando Oliver se separó, Cecilia mantuvo los ojos cerrados un segundo más. Luego los abrió, y él estaba sonriendo. La sonrisa callada que vive más en los ojos que en la boca. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches, Oliver. Cecilia entró a la casa, se apoyó contra la puerta cerrada, y sintió su propio corazón latir como si se estuviera presentando a sí mismo por primera vez. Las semanas pasaron. Y en silencio, en el trasfondo, algo grande estaba siendo preparado. El señor Finch llegó a Cecilia con una idea, una gala, una velada formal de presentación organizada por Alderton Capital Trust, que reuniría a todos los propietarios de terrenos, promotores, inversores y socios comerciales vinculados a los intereses del fideicomiso en toda Nueva Inglaterra. Muchos de ellos llevaban años haciendo negocios con el fideicomiso sin saber jamás quién estaba detrás, quién lo poseía, quién tenía el poder real. Era hora de que lo supieran. Usted no es una nota al pie de página, Cecilia, dijo el señor Finch con firmeza. Usted es toda la historia. Ya es hora de contarla como se debe. Salieron 300 invitaciones. Ejecutivos, líderes cívicos, arquitectos, propietarios, inversores. Entre los nombres de la lista estaba la firma de Edmund Harwell. Edmund aceptó la invitación sin pensarlo dos veces. Llegaba esperando una velada de negocios rutinaria. Con Vivien Cross del brazo, esperando, como siempre, ser la persona más importante de la sala. Cecilia vio su nombre en la lista. No dijo nada. Dejó la lista a un lado y fue a buscar un vestido. La gala se celebró en el Gran Artfield del centro de Hartford. Candelabros, suelos de mármol, 300 personas, ejecutivos, propietarios, líderes cívicos, inversores, arquitectos. Edmund llegó con un traje gris carbón y Vivien a su lado, con un vestido negro, con su sonrisa más pulida ya colocada en su lugar. Encontró una mesa cerca del frente. Vivien le ajustó la solapa. Edmund se sentía, como siempre en salas como esa, completamente a sus anchas. Gerald Finch se acercó al podio. La sala se calmó. Damas y caballeros, comenzó con la voz pausada de un hombre que se ha ganado el derecho de tomarse su tiempo. Antes de continuar, quiero contarles sobre un hombre que la mayoría de ustedes nunca conoció. Edmund hizo girar su copa de vino entre los dedos. George Alderton era un reparador de relojes de Hartford. Conducía un coche viejo. Usaba el mismo cardigan todos los inviernos. No tenía ningún interés en el reconocimiento, en la prensa, ni en que su nombre figurara en ninguna parte. Pero durante 40 años, George Alderton construyó en silencio uno de los fideicomisos de inversión privada más significativos de toda Nueva Inglaterra. Lo utilizó de manera constante, sin recibir un solo crédito, para financiar escuelas rurales, bibliotecas comunitarias, albergues para mujeres e infraestructura cívica en pueblos que todos los demás habían olvidado. Fue el mejor hombre que he tenido el privilegio de llamar amigo. La sala estaba completamente en silencio. George falleció hace 2 años. Todo lo que construyó pasó a manos de su única hija. Ella está en esta sala esta noche. Ella es la directora activa de Alderton Capital. Su patrimonio neto asciende a $3.300 millones. Un murmullo recorrió la sala como una ola. Edmund dejó su copa sobre la mesa. Es una de las mujeres más extraordinarias que he tenido el honor de conocer. Su padre la crió con la convicción de que el carácter importa más que el crédito. Y ella ha vivido cada día de su vida según ese principio. Gerald Finch dirigió la mirada hacia el fondo de la sala. Damas y caballeros, reciban con todo lo que esta sala tiene, a la señorita Cecilia Alderton. Las puertas se abrieron. Cecilia entró. El aplauso empezó antes de que la sala hubiera procesado del todo lo que estaba viendo. Esa respuesta instintiva ante algo que domina un espacio antes de pronunciar una sola palabra. Llevaba un vestido azul real, estructurado en los hombros, que caía hasta el suelo y capturaba la luz de los candelabros con cada paso que daba. El cabello recogido con elegancia, el maquillaje sutil. Caminaba con la autoridad callada de una mujer que, después de mucho tiempo, finalmente ha dejado de hacerse pequeña para encajar en la imagen que alguien más tenía de ella. Cecilia cruzó aquel suelo de mármol como si siempre hubiera sabido que era exactamente ahí donde estaba yendo. 300 personas se pusieron de pie. Edmund Harwell no. Edmund se quedó paralizado. El color había abandonado completamente su rostro. Estaba mirando a la mujer a quien había llamado cómoda. La mujer a quien había pasado los papeles del divorcio por encima de la mesa de la cocina.
entrando a una sala de 300 personas como si fuera la dueña del suelo bajo cada uno de sus pies. Porque lo era. Edmund, ¿la conoces? Vivien se inclinó hacia él. Edmund no respondió. Cecilia habló desde el frente de la sala. Con claridad, con calidez, sin desperdiciar una sola palabra. Habló sobre la visión de su padre, sobre el fideicomiso, sobre el trabajo que ella tenía intención de continuar. No actuó. Cada palabra llevaba el peso de alguien que se había ganado el derecho de decirla. Cuando terminó, 300 personas le dieron una ovación. Edmund cruzó la sala. Dejó a Vivien sin decirle una palabra, sin siquiera mirarla, y se abrió paso rápidamente entre la multitud hasta llegar a Cecilia, cerca del borde del escenario. Cecilia se dio la vuelta. El rostro de Edmund estaba completamente deshecho. La compostura de 24 años de matrimonio, desvanecida. La miraba de la manera en que mira un hombre cuando el costo total de una decisión le cae encima de golpe. Mírate, dijo Edmund, con la voz apenas firme. ¿Cómo pasó esto, Cece? ¿Cuándo llegó todo esto a ser tuyo? Compartí una vida contigo durante 24 años, y nunca lo supe. Nunca pregunté siquiera. Cecilia lo miró con calma. No con frialdad, no con dureza. Simplemente con claridad. Pasó, Edmund, dijo ella en voz baja, porque siempre estuvo ahí. Tú simplemente nunca pensaste en mirar. Cometí un error. Un error terrible. Lo sé. Cece, lo siento mucho. Los ojos de Edmund estaban húmedos. La gente alrededor los observaba. A Edmund no le importó. Extendió la mano hacia la de Cecilia. Y entonces, lentamente, frente a 300 personas, Edmund Harwell se arrodilló. Un silencio se extendió por la sala como un aliento contenido. Me equivoqué, dijo Edmund. La voz se le quebró. Contigo. Con lo que tenía. Con lo que importaba. Por favor, Edmund. La voz de Cecilia era suave, gentil, definitiva. Como suena una puerta cuando se cierra correctamente por última vez. Levántate. Edmund la miró desde abajo. Por favor, levántate, repitió Cecilia, porque yo no soy Dios. Edmund se puso de pie. Te perdono, dijo Cecilia. Y lo decía en serio, con cada palabra. Pero el perdón no es lo mismo que volver atrás. Y yo no voy a volver atrás. Cecilia sostuvo su mirada un momento firme y sereno. Te deseo lo mejor, Edmund. De verdad. Y se dio la vuelta. Oliver Crane había estado observando desde el otro lado de la sala. Se abrió camino hacia Cecilia sin prisa, con seguridad. La manera en que camina un hombre que sabe exactamente hacia quién se dirige. Traje azul marino oscuro. La energía tranquila de alguien que había pasado 20 años construyendo cosas que importaban y que no necesitaba la aprobación de nadie al respecto. Oliver le tocó el codo suavemente. Cecilia se dio la vuelta, y todo su rostro cambió. No de manera dramática. Solo de manera cálida. Como se siente distinta una habitación en el momento en que entra la persona correcta. Estuviste extraordinaria, dijo Oliver en voz baja. Gracias, Oliver, respondió Cecilia con suavidad. Oliver le ofreció la mano. ¿Bailamos? Cecilia echó un vistazo a la pista, donde la orquesta había comenzado un vals lento y amplio. Debo advertirte, dijo ella. Estudié ballet durante 12 años. Debo advertirte yo a ti, respondió Oliver, que no tengo la más mínima idea de lo que estoy haciendo. Cecilia se rió. Libre y plena. La clase de risa que había estado ausente de su vida durante años y que ahora, simplemente, había vuelto por completo. Entonces sigue mi paso, dijo ella. Tomó su mano. Y bailaron. Cecilia se movía con una gracia tan natural que ya no parecía esfuerzo. Oliver no tenía formación, pero era fuerte y atento, sosteniéndola con la confianza de un hombre que quizás no conozca los pasos, pero que tiene completamente clara a la persona que tiene entre sus brazos. Encontraron su ritmo rápidamente. La sala lo notó. Las conversaciones se ralentizaron, las cabezas se giraron. En un momento, Oliver dijo algo en voz baja cerca de su oído que hizo que Cecilia se riera y echara la cabeza hacia atrás, y Oliver la atrajo un poco más hacia él cuando lo hizo, y toda la sala lo sintió. Ese reconocimiento callado e inconfundible de dos personas que están exactamente donde deben estar. Edmund estaba de pie en el borde de la pista de baile, mirando. Miraba a Oliver mirar a Cecilia de la manera en que Edmund no había mirado a nadie en años, con atención completa, sin dividir, sin prisa. Y comprendió,
con una completitud que iba más allá del pensamiento, exactamente lo que había hecho. No el dinero. No los 3.300 millones que habían estado guardados en silencio dentro de la mujer a quien había llamado cómoda. Ella. Solo ella. La había tirado a la basura. Un momento después, Edmund se fue antes de que terminara la gala. No se despidió de nadie. Ni de los invitados, ni de sus colegas, ni siquiera de Vivien. Vivien lo vio dirigirse hacia la salida y fue corriendo tras él, abriéndose paso entre la multitud, con sus tacones repicando rápido y afilado contra el suelo de mármol. Edmund. Vivien lo agarró del brazo junto a la puerta. ¿A dónde vas? La velada no ha terminado. Edmund siguió caminando. Vivien lo siguió hasta salir al frío de la noche en Hartford, con las grandes puertas del Artfield cerrándose detrás de ellos. Edmund, ¿en serio me vas a dejar aquí? Edmund llegó a su coche. Abrió la puerta. Se metió dentro. Vivien se quedó de pie, con los brazos cruzados contra el frío, completamente segura de que se daría la vuelta. No se dio la vuelta. Pero tampoco arrancó el coche. La ventanilla bajó lentamente. Edmund la miró. La miró de verdad. Y lo que había en sus ojos no era amor, ni culpa, ni siquiera rabia. Era algo peor. Era claridad. Abandoné a una mujer que me amó durante 24 años por ti, Vivien. 24 años. Una mujer que construyó mi hogar, que crió a mi hijo, que estuvo a mi lado sin una sola queja. Y tiré todo eso a la basura. Edmund hizo una pausa. Esta noche la vi entrar a una sala de 300 personas como una multimillonaria. La vi bailar con un hombre que la ve de una manera en que yo nunca lo hice. Me arrodillé delante de todos, y ella me miró con nada más que lástima. La mandíbula de Edmund se tensó. Dejé a mi esposa de 24 años por ti. Y todo lo que he cosechado es el fruto de mi propia maldad. Vivien abrió la boca. No, dijo Edmund en voz baja. La ventanilla subió. El coche arrancó. 2 manzanas más adelante, Edmund se detuvo en el arcén. Y Edmund Harwell, el poderoso, el intocable Edmund Harwell, se quedó solo en la oscuridad y lloró como un niño. Sin compostura. Sin actuación. Solo un hombre y el peso absoluto de todo lo que había tirado a la basura. Vivien se quedó sola en los escalones de piedra del Gran Artfield, con el frío de la noche envolviéndola, mirando cómo las luces traseras del coche se encogían y desaparecían en la oscuridad. Entonces se sentó en los escalones. Vestido negro. Piedra fría. Las manos vacías. Y lloró. No por amor, sino por todo lo que había apostado a ese hombre y había perdido. Adentro, la gala continuaba resplandeciente. Adentro, Cecilia Alderton seguía bailando. 4 meses después, el desarrollo de Whitmore colapsó. La empresa de Edmund. Sin los terrenos de Cecilia, el proyecto entero estaba muerto. El consorcio se retiró. 18 meses de su mejor trabajo, desaparecidos de la noche a la mañana. Su firma lo fue desplazando silenciosamente hacia un lado, lejos de los grandes negocios, lejos de los titulares, lejos de todo lo que había pasado su carrera construyendo. El hombre que una vez le había prometido el mundo a Vivien Cross ahora estaba sentado detrás de un escritorio que nadie importante visitaba. Vivien aguantó 4 meses más. Luego hizo sus maletas y se fue sin mirar atrás. Edmund no discutió. Se quedó solo en su apartamento esa noche, con la ciudad moviéndose afuera de su ventana, completamente indiferente a su existencia. Edmund miró sus propias manos. Yo mismo hice esto, dijo en voz baja. Usé mis propias manos para destruir todo lo que tenía. El silencio no tenía nada que ofrecerle. Porque no estaba equivocado. Unos días después, la vida le ofreció a Cecilia algo mucho mejor. Oliver le propuso matrimonio. No en un restaurante. No ante un público. En el porche de ella, a la luz temprana de una mañana de noviembre, antes de que el día hubiera empezado del todo. Sostenía un anillo de diamantes que había comprado 2 semanas antes. El tipo de anillo que tiene peso, no por lo que costó, sino por quién lo llevará. Oliver no hizo un discurso. Simplemente lo extendió hacia ella y dijo: sé quién soy cuando estoy contigo. No siempre he podido decir eso. Me gustaría pasar el resto de mi vida siendo esta versión de mí mismo. Cecilia lo miró. La rosa trepadora detrás de él había dado finalmente la vuelta, terca, y había empezado a crecer en la dirección correcta. Sí, dijo ella, simplemente. Oliver le puso el anillo en el dedo. La besó, y Cecilia cerró los ojos por completo, de la manera en que había aprendido a cerrarlos con él,
sin guardarse nada, sin retener nada. De la manera en que solo puede besarte alguien que conoce el peso completo de quién eres y que te ha elegido de todas formas. No a una versión de ti. No a la versión conveniente. A ti. Cecilia llamó a Thomas esa noche y le habló de Oliver. Hubo una larga pausa al otro lado del teléfono. Mamá, dijo Thomas con suavidad. ¿Te hace feliz? Sí, respondió ella. De verdad que sí. Cecilia escuchó la sonrisa de Thomas a través del teléfono. Entonces eso es todo, dijo él. Thomas subió a Millbrook ese fin de semana. En menos de una hora, él y Oliver estaban enfrascados en una conversación en la mesa de la cocina, riendo, hablando, completamente cómodos el uno con el otro, mientras Cecilia los observaba en silencio desde el otro lado de la habitación. Sus dos personas, llevándose de maravilla. Cecilia no dijo nada. Simplemente preparó el té y sonrió para sus adentros. Eso era suficiente. Se casaron en primavera. En el jardín, con peonías blancas por todas partes. Thomas llevó a su madre por el sendero de piedra hasta donde Oliver esperaba a la luz de la tarde. Y cuando Oliver la vio llegar, su rostro hizo algo que hizo que Thomas apartara rápidamente la mirada, porque era demasiado privado para presenciarlo directamente. La expresión de un hombre que no puede creer su propia vida. El señor Finch estaba sentado en la primera fila y lloraba sin ningún intento de disimularlo. Thomas estaba junto a Oliver como padrino de boda, y lloró exactamente una vez, cuando su madre se rió durante los votos, porque era su risa de verdad. La libre. La que había estado ausente durante años y que ahora, claramente, había vuelto para siempre. Construyeron una vida plena juntos. Oliver diseñaba. Cecilia dirigía el fideicomiso tal como su padre se lo había enseñado, sin sentarla nunca a explicárselo, en silencio, con propósito, con más interés en el bien que se hacía que en que alguien supiera que ella lo estaba haciendo. Nuevos proyectos por todo Connecticut. Un ala escolar en Vermont. Una sala de lectura en cada valle que su padre había amado alguna vez. Thomas vino a trabajar junto a ella. Cenas de domingo juntos cada semana, sin faltar. Oliver cocinaba con entusiasmo y con muy poca destreza. Cecilia arreglaba las cosas en silencio desde el otro lado de la cocina mientras él no miraba. Thomas fingía no notar nada de esto. Y era exactamente el tipo de domingo cálido, imperfecto y lleno de risas que solo una familia genuinamente feliz puede crear. Hubo una mañana de finales de octubre, con las colinas doradas sobre el valle y el aire frío y limpio, en que Cecilia estaba de pie junto a la ventana de la cocina con su café, y Oliver se acercó por detrás, la envolvió en sus brazos y apoyó la barbilla en su hombro. Se quedaron ahí juntos, mirando llegar la mañana. Cecilia pensó en su padre en su coche viejo recorriendo esas colinas, reparando sus relojes, haciendo el trabajo callado. Pensó en el sobre en el fondo del armario. Pensó en la mesa de la cocina y en el bolígrafo y en los papeles y en el momento en que había creído que su vida se acababa. No se había acabado. Se había despejando. Haciendo espacio. Retrocediendo como una marea para que algo enorme pudiera, finalmente, entrar. Papá lo sabía, dijo ella en voz baja. ¿Qué sabía? Preguntó Oliver. Cecilia observó la luz moverse sobre el valle. Que yo iba a estar más que bien, dijo ella. Simplemente sabía que necesitaba tiempo para encontrarlo por mí misma. Oliver presionó un beso largo y lento en un lado de su cabeza. Afuera, la rosa trepadora había crecido del todo. Terca, hermosa, completamente en su propia dirección, que resultó ser, como siempre ocurre, exactamente la correcta. Hay mujeres que son enterradas en silencio por las vidas que les tocaron. Cecilia Alderton no fue esa mujer. Ella simplemente se convirtió en $3.300 millones. En un vestido azul real. En un hombre que le trajo un lirio porque notó que ella tenía una relación complicada con las rosas. Y en una rosa trepadora que por fin, creció en la dirección correcta. Si esta historia te encontró hoy, quizás fue para que se la compartas a alguien que está sufriendo en este momento. Alguien que está aguantando con las últimas fuerzas. Alguien que lo dio todo a la persona equivocada y esta noche está solo, preguntándose si algo bueno llegará alguna vez. Dile que sí viene. Que ya está en camino. Que solo estaba esperando que se despejara el camino. Y si esta historia movió algo dentro de ti, déjame un comentario y dime desde dónde estás mirando y qué hora es ahí donde estás. Dale like, suscríbete, y quédate cerca, porque vienen más historias como esta. Historias de personas que cayeron hasta el fondo y regresaron como algo para lo que el mundo no estaba listo. No querrás perderte ni una sola.